A ver, si echamos un vistazo a la historia, ¿encontramos patrones que se repiten? ¿Hay una especie de plano maestro que nos explique por qué las civilizaciones nacen, crecen y al final desaparecen? Pues hoy vamos a intentar descifrar ese plano. Vamos a usar la historia como si fuera nuestro mapa para descubrir cuáles son las piezas clave con las que se construye un mundo. Fijaos en esta línea de tiempo, 6 millones de años desde los primeros homínidos hasta hoy. Pero las ciudades, que son la base de todo lo que llamamos civilización, solo aparecieron hace unos 6.000 años. Eso no es nada, es un parpadeo en la inmensidad del tiempo. La civilización, al final, no es algo natural, es una invención radical y súper reciente. Entonces, ¿cómo se levanta una civilización desde cero? Vamos a seguir este plano que hemos preparado. Primero, la chispa. Cómo se pasa de simplemente sobrevivir a asentarse. Segundo, las reglas. Cómo se pone orden en el caos. Tercero, las creencias. Aquí entran los dioses y los reyes. Cuarto, la espada, el motor que impulsa los imperios. Y por último, la mente, las ideas, que son las que de verdad aguantan el paso del tiempo. Y la chispa que lo empezó todo fue la comida. Tan simple como eso. En lugares como Mesopotamia, allí, entre los ríos Tigres y Éufrates, los seres humanos aprendieron a cultivar. Y por primera vez hubo excedente de comida. Esos fueron los cimientos, la base que permitió que la gente dejara de moverse de un lado para otro y empezara por fin a construir. Pero ojo que este progreso tuvo un precio, y uno bastante sorprendente. El cazador-recolector medio era un superatleta, medía como 1,75 m, y el primer agricultor pues medía apenas 1,60 m, y estaba, como se dice, atado a la tierra. Nos hicimos más pequeños, nuestra salud empeoró. Parece que la civilización, en cierto modo, nos domesticó. Y esto es un ejemplo genial de cómo cada sociedad tomó un camino distinto. En el Valle del Indo, por ejemplo, se centraron en lo práctico. Tenían unos sistemas de saneamiento y desagües subterráneos increíblemente avanzados para evitar enfermedades. Mientras, en Egipto, la prioridad era otra cosa, lo eterno, construir pirámides gigantes para asegurarse de que el viaje del faraón al más allá fuera un éxito. Al final, dónde pones tu esfuerzo y tus recursos dice mucho de quién eres. Pasamos a la siguiente capa del plano. Una vez que tienes a un montón de gente viviendo junta, necesitas reglas. ¿Cómo manejas a miles de personas sin que todo se desmorone en el caos? Pues cada sociedad creó su propio sistema operativo, por así decirlo, para mantener el orden. Uno de los primeros y más famosos fue el Código de Hammurabi, en Babilonia. Si un hombre destruye el ojo de otro hombre, destruirán su ojo. El famoso ojo por ojo. Suena justo, ¿verdad? Bueno, pues tenía truco. El código era totalmente transaccional. El valor de tu ojo o de un hueso tuyo dependía de tu estatus social. El ojo de un noble valía muchísimo más que el de un esclavo. Si nos vamos a China, el enfoque era radicalmente distinto. En lugar de leyes de ojo por ojo, ellos desarrollaron el mandato del cielo. Era una idea mucho más filosófica. El cielo, el cosmos, le daba al emperador el derecho a gobernar, pero solo si era virtuoso. Si gobernaba mal, el cielo mandaba señales, como inundaciones o hambrunas, y entonces el pueblo tenía derecho a derrocarlo. No era una ley escrita en piedra, sino un contrato moral entre el gobernante y el universo. Y esto nos lleva a la siguiente pieza fundamental, las creencias. Porque las leyes, por sí solas, necesitan una justificación. La religión, la ideología, son el pegamento que mantiene unida a una sociedad. Crean una identidad común y, sobre todo, justifican por qué unos pocos tienen el poder sobre la gran mayoría. Y para esto no hay mejor ejemplo que el faraón egipcio. Es que no era solo un rey, se le consideraba el mediador divino entre los dioses y los mortales. Todo el universo egipcio literalmente giraba a su alrededor. Toda la sociedad estaba diseñada para servirle a él y a través de él a los dioses. Lo más interesante es ver cómo se estructura esto. Es una pirámide perfecta. En la base, los campesinos y esclavos, que son los que construían y cultivaban. Por encima, cada nivel, artesanos, escribas, soldados, burócratas, va sosteniendo al siguiente, y en la cúspide, solo el faraón, el único que tenía línea directa con los dioses. Y ahora viene lo bueno. Esta idea de la pirámide social no es algo exclusivo de Egipto, ni mucho menos. De hecho, es un patrón que vamos a ver repetirse una y otra vez. Avancemos unos cuantos miles de años y crucemos de continente, y veremos una estructura sorprendentemente parecida. Saltamos a la Europa medieval, y fijaos en lo que nos encontramos, el sistema feudal. En la base, los siervos, atados a la tierra. Por encima, los caballeros que dan protección. Luego los nobles, dueños de la tierra, y el rey, que la gobierna. Pero, ¿quién está por encima del rey? El Papa, el representante de Dios en la tierra que legitima todo el sistema de arriba abajo. Es la misma lógica, solo que con otros nombres.
Muy bien, ya tenemos una sociedad organizada, con una creencia que la une. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? La expansión, la conquista. El uso de la espada ha sido uno de los motores de cambio más potentes y más repetidos de toda la historia. Y aquí tenemos a 3 pesos pesados. Alejandro Magno, un genio de la táctica que esparció la cultura griega por medio mundo. El Imperio Romano, maestros de la ingeniería, que nos dejaron un legado de leyes e infraestructuras brutal. Y Gengis Khan, que a base de terror y caballería creó el imperio terrestre más grande que ha existido jamás. 3 métodos distintos, pero un mismo resultado, un mundo redibujado a la fuerza. Pero la conquista siempre tiene un precio, y a veces es altísimo. Este número, 100.000, es la cifra estimada de muertos en la conquista de Kalinga por el emperador indio Asoka el Grande. La victoria fue tan salvaje, tan devastadora, que le provocó una crisis espiritual tremenda. Renunció a la guerra para siempre y se convirtió al budismo, promoviendo la no violencia en todo su imperio. A veces, el coste de la espada te obliga a dejarla. Y esto nos lleva a la última capa de nuestro plano maestro. Y quizás la más importante. Porque los imperios construidos con la espada acaban cayendo. Las pirámides se convierten en ruinas, pero hay algo que perdura mucho más tiempo: las ideas. Y es que, al final, esto es lo que queda. La filosofía de Platón sobrevivió a la caída de Grecia. El confucianismo ha moldeado China durante milenios. El derecho romano es la base de nuestros sistemas legales. El concepto del cero, que vino de la India, es clavo para la ciencia moderna. El arte del Renacimiento cambió el mundo. Al final, el verdadero legado de una civilización son sus ideas. Y hablando de ideas que perduran, hay una de Platón que es, fundamental. Él decía que los problemas del mundo no terminarían hasta que los filósofos se conviertan en gobernantes en este mundo, o hasta que aquellos, a quienes ahora llamamos reyes y gobernantes, se conviertan real y verdaderamente en filósofos. La idea del rey filósofo, un gobernante guiado por la sabiduría y la razón, no por el poder. Es un ideal precioso, ¿verdad? Muy potente. Pero claro, nos deja con la gran pregunta, la que ha perseguido a la humanidad desde que se levantó la primera ciudad, el dilema central de toda la política. Vale, pero ¿quién decide quién es lo suficientemente sabio para gobernar?